Bienvenidos a la última agenda económica de esta semana acá en CNN Chile, que muestra el apoyo transversal y de todos los sectores a la designación de Rosana Costa como la primera presidenta del Banco Central. Las felicitaciones no solo vinieron de parte de su equipo, de parte de quienes han ocupado el mismo puesto que ella, vino también del presidente electo y del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisamente a quien Costa debe reemplazar. El 2014, Janet Yellen marcó un hito histórico para la economía mundial, ser la primera presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. 8 años después, otro banco central rompe el techo de cristal, el de Chile. La designación de Rosana Costa como la primera mujer en presidir el ente emisor tuvo un respaldo transversal. El actual ministro de Hacienda trabajó de cerca con ella cuando Costa también fue la primera directora de presupuestos del país. Hoy día, por primera vez, vamos a tener una presidenta del Banco Central y yo creo que eso es una noticia que también nos debería enorgullecer como país. La verdad, Rosana Costa es una persona que ha llegado ahí por sus propios méritos y por su propio trabajo. La facultad del presidente es hasta el 11 de marzo y el nombramiento de Rosana Costa es una muy buena decisión. Desde el próximo gobierno también se sumaron a los apoyos. Felicito a Rosana Costa por su designación como primera presidenta del Banco Central y le deseo éxito en su gestión. Desde el gobierno trabajaré por construir una relación colaborativa con el Banco Central, siempre pensando en el bien de Chile y guardando pleno respeto por su autonomía. Conozco a Rosana desde hace muchos años. Estoy seguro de que sus reconocidas capacidades profesionales y humanas le permitirán conducir a la institución en una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades. Apoyo transversal que también ha recibido Rosana Costa de ex consejeros del Banco Central. Me parece una excelente designación. Rosana Costa tiene todas las cualidades para ser una gran presidenta del Banco Central de Chile. Tiene los conocimientos, la experiencia, la prudencia, la capacidad de trabajar en equipo. Tiene todas las competencias necesarias para el cargo, los conocimientos técnicos, la experiencia en la propia institución y una clara vocación de servicio en el ámbito público. Me parece además simbólico que sea la primera mujer designada para ocupar este cargo. Positivo también fue el recibimiento ante este anuncio por parte del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también fue su jefe cuando Costa estuvo a cargo de la dirección de presupuestos entre 2010 y 2014. Es una mujer excepcional, una persona extraordinaria y una gran profesional. Estoy seguro que ella va a tener un gran desempeño en este enorme desafío que es hacerse cargo del Banco Central de Chile. Justamente desde el Banco Central emitieron un comunicado con las primeras palabras de Costa en su nuevo cargo. Agradeció la designación y confianza, valorando que es parte de una institución sólida y de prestigio. Esto le ha permitido al Banco Central contribuir al bienestar de la sociedad, procurando la estabilidad de los precios y colaborando con el buen funcionamiento del sistema financiero. La economista se mantendrá 5 años al frente de la institución. Ahora resta saber quién llenará el cupo dejado por Marcel en el Consejo del Banco Central. El nombre que suena con más fuerza es el de Andrea Repeto, cercana al Partido Socialista y que también estuvo cerca de ser ministra de Hacienda del futuro gobierno. Cambiamos de tema y les cuento que el Ministerio de Hacienda elevó a 3,5% la proyección de crecimiento para este año, aunque puede haber escenarios en que sea algo mayor o algo menor esa cifra. Ahora, independiente de cuánto sea concretamente la expansión durante 2022, el ministro de Hacienda aseguró que los ingresos fiscales serán mayores que los estimados en la Ley de Presupuesto Público, en algo así de hasta $7.000 millones. Vamos a actualizar proyección para el año 2022 de un crecimiento de 3,5%. Pero aparte, nosotros vamos a presentar otros escenarios, un escenario más moderado, crecimiento de 2,5%, y otro escenario más optimista aún de 4,5%. En cualquiera de esos escenarios, sea el más pesimista o sea el más optimista, los ingresos fiscales para el 2022, respecto a lo que teníamos en ley de presupuesto, aumentan y aumentan significativamente, entre 5.000 y $7.000 millones.
Revisemos detalles del último informe de finanzas públicas porque vemos cómo van a cambiar los déficits, tanto efectivo como estructural, el próximo año. ¿En cuánto cerró el efectivo 2021? 7,6%, se los contamos a principios de esta semana. Mientras que para el próximo año sería 1% del PIB. El déficit efectivo tiene que ver solamente con lo que ocurre ese año y involucra todos los gastos. ¿A qué me refiero con todos los gastos? Porque el estructural solamente tiene en cuenta los gastos que son permanentes, que son todos los años, porque hay gastos que pueden ser de una sola vez, solamente un año. Eso se refiere al efectivo, pero los permanentes, ahí tiene que ver el déficit estructural. Y ahí habría un déficit de 2,8% del PIB, prácticamente un cuarto de lo que fue el 11,4% de 2021. Por eso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señalaba que poco a poco está mejorando la situación fiscal de nuestro país. Y al respecto, Rodrigo Cerda también señaló que durante enero ya se recuperó bastante el Fondo de Estabilización Económico y Social, que es el más importante de nuestros fondos soberanos, y que incluso habría más recursos disponibles para el gobierno que empieza en marzo. De esos 6.000 millones de dólares que ocupamos durante todo el año pasado, en enero ya hemos recuperado 4.000 millones de dólares. Eso significa que el FES hoy día ya no está en 2.500, sino que está en 6.500. Esa es otra muestra de la recuperación rápida que está teniendo la política fiscal. Como tenemos más ingresos, tuvimos más ingresos el 2021, les acabo de decir que vamos a tener más ingresos el 2022 y proyectamos que vamos a tener más ingresos el 23, 24, 25, el espacio fiscal para el próximo gobierno sube desde estos 7.500 millones de dólares a cerca de 30.000 millones de dólares. También el gobierno actualizó cómo será el alza en la deuda pública, algo muy importante y que se toma en cuenta para la clasificación de riesgo de nuestro país. ¿Cuánto cerró en 2021? 36%. ¿Cuánto ascendería durante este año? A 38,7%. Y se estabilizaría hacia 2026 en 40% del PIB. Ese es también el objetivo del gobierno de Gabriel Boric. Y si se logra, sería muy importante porque hace algunos meses las estimaciones eran que podría llegar hasta 45% del PIB. Ojalá que no sea así y llegue hasta 40%. Y lo más probable es que se estabilice entonces en esa cifra. Cambiamos de tema y nuevamente les traigo cifras y unas históricas, porque las pérdidas que tuvieron todas las ISAPRES en conjunto sumaron más de 137.000 millones de pesos, al menos en resultados financieros, el peor de la historia para las aseguradoras. ¿Qué factores influyeron en este resultado? El congelamiento todavía por 2 años seguidos de los precios de los planes, también el aumento de 25% tanto en las atenciones de salud como también de las licencias médicas. Y miren lo que opina el presidente de las aseguradoras sobre cómo esto podría influir en el futuro de las ISAPRES. El sistema privado de salud es un aporte fundamental en la salud de los chilenos, ya que no solo atiende a sus 3,3 millones de usuarios, sino que además una importante parte de la población, 10 millones de personas anualmente, por lo que es una pieza fundamental en la cobertura de salud de todos los chilenos. Pero vemos con preocupación estos resultados porque ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema completo y que de no ser corregido llevará a colapsar a las ISAPRES. Antes de hacer la pausa, les tengo una mala noticia si pensamos en el precio de las bencinas, porque el dólar subió 10 pesos este viernes y ya está en 830 nuevamente. Y también subió el petróleo, al menos el WTI, que es el de referencia para Chile, y está en $92 el barril. Lamentablemente, la combinación de ambos factores implica que va a seguir subiendo la bencina en Chile. En eso, por el momento, no hay mucho que hacer. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso estaremos analizando la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, que esta semana aprobó caducar los derechos de agua en nuestro país. Ya volvamos. Está solo.
Hablamos en Agenda Económica de la Convención Constitucional, que ha hecho bastante noticia esta semana, específicamente la Comisión de Medio Ambiente. Ustedes habrán visto en el programa cómo uno de los temas fue la norma aprobada en un primer paso de nacionalización de la minería, pero también la misma comisión aprobó que se caduquen todos los derechos de agua en el país. Conversamos al respecto con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, a quien vemos en pantalla. Cristian, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Gracias a ti por la entrevista. Cristian, en la Agenda Económica AM de este viernes mostramos el comunicado que ustedes como sociedad emitieron luego de la aprobación en un primer paso de la caducación de los derechos de agua, pero quisiera que pudieras explicar un poco más la postura de la SNA ante este, como digo, primer paso en la Comisión de Medio Ambiente. Claro, sí, la verdad, Nicolás, que nosotros estamos súper preocupados y muy preocupados por esta derogación de los derechos de agua que están instituidos, una parte desde 1981 y otra parte, la verdad, que desde 1810. Y esto, después de haber estado 10 años en el Congreso y que hace 2-3 semanas atrás lo aprobaron por unanimidad, después de 10 años, como te digo, con gente experta, todos los parlamentarios de distintos partidos políticos, con un trabajo extenso, con muchos asesores, lo aprobaron, y eso fue un trabajo, además de consenso, porque fue unanimidad en las dos cámaras. Entonces, que ahora los convencionales, en un periodo de, no sé, unos meses o algo así, quieran derogar los derechos y, digamos, y pasar por alto todos los tremendos estudios que hay en el país, de consenso además, y tan necesario, creemos que es un peligro y un deterioro tremendo para la agricultura y para la economía del país. Para que las personas sepan, ¿cómo quedaron las concesiones de agua, los derechos de agua para ser más específico, con el cambio normativo, con el cambio de ley, que se hizo en este proceso que duró 10 años? En estos momentos, ¿cómo están esos derechos de agua? Y después conversamos sobre lo que votó la comisión. Claro, hoy día se hicieron bastantes cambios, de hecho, en este periodo. Y los derechos de agua se hicieron varios cambios que antes, digamos, estaban de otra forma, y hoy día los derechos quedaron consignados a los usuarios de agua, los que estaban desde antes, y todos los nuevos derechos, los que salgan, los que se inscriban de ahora en adelante, digamos, de febrero en adelante, esos van a ser una concesión a 30 años y que van a poder ser prorrogados de forma automática si es que no se han cometido alguna equivocación o no se han hecho buen uso de ellos. Entonces, así fue como quedó la parte de los derechos de agua, ¿no? Si es que se llegara a esta norma a ser aprobada por la Convención en el Pleno y se caducaran todos los derechos de agua, ¿qué significa eso para la actividad agrícola? Bueno, es bien difícil... o cómo lo podrían hacer, pero bueno, pongámonos que llegaran a hacer. Sería un desastre, porque hoy día el tener certeza de los derechos de agua o de tener una tranquilidad y una seguridad para los agricultores pequeños, medianos, de que tienen y cuentan con un agua que les va a llegar a su campo, hablemos de un año normal, sin estas grandes sequías que estamos teniendo ahora, eso le da certeza para ir al banco, pedir anticipos, pedir préstamos, tener certeza de que va a tener el agua, va a poder pagar a los trabajadores, de que vamos a poder tener certeza de que vamos a poder seguir entregando los alimentos a Chile y al mundo. Y al no tener esta certeza, Nicolás, primero vamos a tener problemas con los bancos, que no nos van a dar créditos si no tenemos derechos de agua, digamos, como los que están hoy día. Después, ¿qué va a pasar con la agricultura? Vamos a poder tener digamos, si no están dando estos derechos o los quieren trasladar de otra forma o no sabemos exactamente cómo quedarían de alguna manera como una concesión, dijeron, dependiendo de lo que se decida por una autoridad que además cambian a cada rato. Entonces, esto no da ninguna seguridad a nadie, ni a los agricultores, ni a cualquier otro tenedor de derechos de agua, como por ejemplo son las sanitarias y otro tipo de empresas que también necesitan el agua para funcionar. Sería muy, muy grave y con eso se podría
podríamos tener un quiebre económico tremendo en la agricultura, porque la gente, los trabajadores, o sea, y especialmente los agricultores, digamos, y los trabajadores, que son cientos de miles, más de 800.000 en nuestra industria, podría haber una hecatombe tremenda por no contar con los derechos de agua. Sí, de hecho la norma dice que habrá licencias para usos específicos, temporales y que pueden ser revocables. Esa es la propuesta. Exacto. Exacto. Eso es lo grave. O sea, ¿cómo van a asignarlo? ¿Quién lo asigna? ¿A quién se los asignan? Temporales. Tú puedes hacer una plantación, una inversión, un derecho temporal que puede ser 2 años, 3 años, 5 años, cuando nosotros recién venimos a recuperar la inversión a los 8 años. Entonces, es una cosa realmente de loco. Esto no existe en ninguna parte, porque en las partes que hay otro tipo de derechos de agua o de cómo se asigna el agua, son concesiones, por ejemplo, en varios países de 30 años que son renovables, como es para los derechos nuevos en Chile, muy parecido a cómo van a ser los nuevos derechos de los que no existían, digamos, de los que no estaban inscritos. Esa es la norma que hay en varios países y te da una certeza también, porque claro, cuando te dan un derecho a 30 años o te asignan estas acciones que hoy día tenemos nosotros, que además las tenemos desde por cientos de años, porque estas acciones, los derechos de agua se consagraron diferente el año 81, pero los teníamos las acciones están desde siempre, porque es la forma como se repartía el agua y como se reparte el agua desde el río hacia los agricultores. Entonces, hoy día que te lo quieran quitar o asignar de la forma que, no sabemos quién lo asignaría, es muy, muy grave y muy peligroso. Cristian, ¿la agricultura chilena puede subsistir sin derechos de agua y, por ejemplo, contratando camiones aljibe? También puede no haber derechos para sanitarias, por lo tanto quizás ni siquiera se pueda depender de agua potable, pero ya pongamos en el caso que sí, puede por ejemplo subsistir agua potable, que sabemos que obviamente es costoso para toda la cantidad de agua que ocupa la agricultura. ¿Existe alguna posibilidad entonces de los regadíos poder funcionar sin derechos de agua y con estas otras opciones que hay actualmente? No lo sabemos exactamente, Nicolás, porque no sabemos cómo sería. Lo que hoy día están planteando posiblemente no resultaría y no podría ser. Porque nosotros es obvio que ni con camiones aljibe, ni con una repartija menor no podríamos subsistir. En la agricultura más o menos usa el 70% del agua que está disponible en el año, y eso porque los alimentos son de agua. Una papa, una fruta, todo es pura agua, y no es que nosotros gastamos el 70% del agua, sino que ese agua se produce en alimentos. Cualquiera de estos alimentos que estamos hablando tiene en su composición, su mayoría del elemento es agua. Entonces, no podríamos producir alimentos si tuviéramos poca agua o si no tuviéramos la certeza o nos entregaran la cantidad de agua que a alguien se le ocurriera. Entonces esto sería gravísimo. Y además, Nicolás, hoy día los alimentos ya no es solamente una producción nacional, los alimentos es una producción globalizada. Yo hablaba hace unas semanas atrás con el embajador de Corea y me decía que ellos importan el 75% de los alimentos que ellos consumen en su país, Corea. Un país industrializado, un país súper moderno. Y nosotros en Chile también, nosotros exportamos y también importamos mucho, que es toda la carne, que es la mitad del trigo, la mitad del maíz, muchos otros alimentos. Entonces, esto realmente pasaríamos a ser cero competitivos, por un peligro para la población salvaje, de que la gente de los agricultores ya no quisieran sembrar o plantar algo, porque no tendríamos la certeza de que vamos a recobrar lo que se invierte, que además es un negocio bastante riesgoso. Todos los años tenemos que depender del clima, del agua que vamos a disponer, si tenemos la cantidad de fuerza laboral o no, etc. Sobre todo cuando estamos viviendo un cambio climático que está desertificando bastante gran parte del territorio de nuestro país. Y hay un punto muy importante. Solo en casos excepcionales se daría una indemnización y la norma también es bastante clara. No se indemniza a forestales, minería, sanitarias y a la agroindustria. Claro, también es una norma increíble, o sea, es una expropiación tal cual. Entonces, por eso que es inaceptable esta norma. Y nosotros esperamos que el Pleno
tenga una mirada país y una mirada mundial de lo que es esto, y ellos vean cómo cambiar esta normativa, porque si no, al final, todas las normativas que están poniendo son cosas graves para el país. Tenemos problemas con el Poder Judicial, problemas con todo lo que es la propiedad intelectual, con un montón de cosas que lo quieren cambiar, y eso sería gravísimo, o sea, un retroceso para el país tremendo. Por lo tanto, creemos que esto no puede aprobarlo después del Pleno, y a lo menos tienen que cambiarlo rotundamente de esto que hoy día están poniendo. Sí, si no, esto ahí, digamos, no tendríamos posibilidad de tener la certeza de tener los alimentos, y sería una ruina para la gente que hoy día está acostumbrada a comprar lo que quiere en los supermercados, en los almacenes, ya sea proveniente de Chile o de afuera. Esto sería un tremendo catástrofe para todos. Se ha hablado mucho, cuando estamos abordando estos temas, de que es solamente un primer paso. Es una aprobación general recién en la comisión. Todavía falta que se vea en particular detalle por detalle y recién ir al Pleno. Pero obviamente son las informaciones que tenemos, entonces tenemos que analizarlas lo que hay ahora. Y quiero preguntarle, y usted mismo lo decía, que esperaba que esto pudiera matizarse en la discusión del Pleno de la Convención. ¿Usted cree que como es un primer paso, todavía falta para que eventualmente quede en la nueva Constitución, hay espacio para llegar a puntos medios, algo que no sea tan claro como está aprobado ahora y que quizás se acerque más a lo que se aprobó en la reforma al Código de Aguas, y así haya quizás una negociación política, alguna parte ceda, otra parte ceda en otro punto? ¿Cree que se pueda llegar a eso? De verdad, Nicolás, no tenemos claro si vamos a poder llegar a eso o no. Hoy día hemos visto que esto no le han preguntado a nadie. Estamos hablando que son comisiones de 20 personas, 20 constituyentes, donde 14 aprueban o unos pocos aprueban y unos pocos desaprueban. Y esto estamos hablando que son miles y millones de personas que no están de acuerdo con esto que están proponiendo. Entonces, es obvio que tienen que llegar a un consenso, pero digamos aquí, si se hace la mitad de lo que están proponiendo, igual es malo. Entonces, aquí hay que decir, oye, el Parlamento, gente capacitada, gente con experiencia, gente que trabajó muchos años, si ellos no pueden desconocer este gran trabajo que se hizo y de un día a otro pegarle un plumazo, borrar con el codo lo que se escribió por años, con gente capacitada, vuelvo a decir, y ellos van a cambiar o a poner una norma que es totalmente pésima para el país. Esto es más bien tema ideológico, porque no tiene nada que ver con temas técnicos, con temas institucionales. Entonces, la verdad, Nicolás, que por supuesto, esto tienen que mejorarlo, tienen que, después de 10 años, o sea, no se deberían haber metido en este tipo de temas, porque al final los constituyentes quieren refundar todo, entonces eso no es bueno para el país, es pésimo. Porque hay muchas cosas buenas, en este caso en la agricultura, como en muchas otras áreas de la economía, que están funcionando bien. Y nosotros estamos disponibles para hacer cambios. De hecho, la nueva ley del riego, o la nueva Código del Agua, tuvo muchos cambios. Y nosotros tuvimos que aceptar muchos de estos cambios y tampoco los queríamos. Pero se aceptó y hubieron cambios que Cristian también no eran necesariamente los mejores. Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, a ti. De esta manera terminamos esta semana acá en Agenda Económica, como vimos, con muchas noticias provenientes desde la Convención Constitucional. Sean con nosotros acá en CNN Chile.